Ya, entonces vamos a trabajar ahora en nuestra sesión número 8, lo que es sistema respiratorio. Ya, sistema respiratorio. Ya, entonces, sistema respiratorio. ¿No? Ya está. Pero baja la mano, que atiendan, ya. Entonces, sistema. A ver, entonces, mira, ¿qué cosa es el sistema respiratorio? Como su nombre lo indica, ¿no? Nuestro sistema respiratorio es un conjunto de ¿qué cosa? De órganos que llevan ¿qué cosa? El oxígeno, ¿no? El oxígeno, o sea, el aire tiene oxígeno. Entonces, ese oxígeno, nosotros que lo inspiramos hacia el interior de nuestras células, ¿para qué? Para que éstas crezcan, ¿no? Y la actividad metabólica de las mismas. Entonces, nuestro organismo necesita del oxígeno para poder cumplir muchas de las actividades que tiene nuestro cuerpo humano, ¿no? O sea, para que sea posible su crecimiento y esa actividad se produzca, ¿no? Esa actividad metabólica, ¿no? ¿no? Consiste digamos, un elemento lo convierte en algo más simple, ¿no? Nosotros vamos a aspirar oxígeno y y luego ¿qué cosa? Vamos a expulsar el anhídrido carbónico, ¿no? Entonces nosotros cuando respiramos tratamos de que el oxígeno se quede y el anhídrido carbono salga al exterior. Listo. Entonces, a ver, ¿qué cosa tiene el sistema respiratorio? ¿Qué hace? Ya, pero ¿qué cosa hace? ¿Qué lleva a nuestro interior? Oxígeno. Oxígeno, oxígeno. O sea, el aire es un gas, pero ese gas contiene varios tipos de gases, ¿no? Claro, y el que nos hace bien a nosotros, el que nos sirve, es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Sin oxígeno no podríamos sobrevivir. Ahora veamos qué órganos tiene el sistema respiratorio. A ver, empezamos por la parte superior. Miren, que tenemos las fosas nasales, ¿no? ¿Qué son? Son dos cavidades. Buenas, pasen. Pasen. Yo, adelantito. Adelantito. O más adelante, o cuando si quieres. Ya, entonces es la parte del aparato. La fosa nasal, entonces son dos cavidades que permiten, ¿qué cosa? El ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Entonces, lo que nos sirve a nosotros es el oxígeno. Ese oxígeno es que nosotros necesitamos respirar. ¿Ya? Escuchan, ¿no? Entonces, tienen que atender. Entonces, mire, escuchen. El oxígeno son dos cavidades que tenemos aquí. Dos cavidades que permiten el ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Esa es fosa nasal. Luego que viene la laringe. Es la parte del aparato respiratorio que continúa con la tráquea. Contiene la glotis, que es el órgano de la fonación. Y la epiglotis, cierra la glotis durante la deglución. A ver si ustedes han observado, por ejemplo, que aunque se atora uno, es por eso, porque hay
no ha cerrado bien la otra parte. Por ahí también puede pasar alimentos, también puede pasar aire. Entonces, pero hay una parte que se cierra automáticamente, ¿no? Cuando pasa aire, va a pasar algo. Cuando pasa algo de comer, no es impide, cierra la glotis de la deglución. Deglución es cuando uno come. Reina, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Reina, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Me escuchas claro? Sí. Nicole, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, profesor. Bien. Muy bien. Entonces tenemos la laringe, ¿no? Luego viene la tráquea, luego de la laringe viene la tráquea. La tráquea es un órgano que va, ustedes pueden ver en su pantalla, en el lado izquierdo, ahí está, dice la tráquea, la flecha del yucato, ¿dónde va? ¿Dónde se encuentra la tráquea, no? Entonces la tráquea va desde la laringe hasta los bronquios. Es esa parte como anillada, ¿no? Esa parte anillada, ustedes pueden ver, esa es la tráquea, ¿no? Que es una vía abierta al aire y al aire inhalado y exhalado de los pulmones. Repito, esa parte anillada que ustedes ven, esa parte es la tráquea. ¿Sí? Luego ustedes han escuchado de los bronquios. Los bronquios son esos dos tubitos, esas dos ramas que se abren luego de la tráquea, ¿no? Esas dos ramas, por acá, son los bronquios. Los bronquios son dos ramificaciones que entran en el parenquima pulmonar, los pulmones, ¿no? ¿Sí? Y conduce el aire entre la tráquea a los bronquiolos y estos a los alveolos. Entonces, mira, a ver, hasta ahora mira a ver cómo va el aire, ¿no? Todo es el aire, va por las fosas nasales, pasa la laringe, la tráquea, los bronquios, y luego va a lo que son los alveolos. Ahora les explico qué son los alveolos. Entonces los alveolos son los terminales de los árboles, del árbol bronquial. Son como unas bolsitas ahí que van a ver el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. O sea, digamos que acá hay un intercambio, ¿ya? O sea, en los pulmones ustedes van a encontrar, son unas bolsitas. Esas bolsitas son las que se llenan de aire. Eso hace que los pulmones se inflen, ¿no? Son los alveolos. Luego tenemos los pulmones, que son los órganos más grandes internos del cuerpo, ¿no? En los cuales, ¿qué pasa ahí en los bronquios? La sangre recibe oxígeno desde el aire y a su vez la sangre se desprende del dióxido de carbono, el cual pasa al aire, ¿no? Entonces, repito, ahí dice, en los cuales la sangre recibe oxígeno, desde el aire y a su vez la sangre se desprende del dióxido de carbono, el cual pasa al aire. Entonces ahí es el intercambio, es lo que le decía, nosotros respiramos del aire el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. Eso es lo que hacemos. Ese es el proceso que hace la vagaburia, niños. Ese es el proceso que realiza el proceso de la respiración, ¿no? Entonces ustedes saben, entonces ya
Repito, estos son los principales órganos que tenemos que nos sirven para la respiración. ¿Alguna preguntita? ¿Algo por ahí? O yo les pregunto, entonces. Si ustedes me preguntan, yo pregunto. A ver, voy a preguntar. A ver. A ver, ¿en qué parte del sistema respiratorio se produce el intercambio del aire y la sangre? ¿Ah? ¿Quién dice? ¿En cuál de los órganos se produce? ¿O en qué parte se produce el intercambio? Alveolos. ¿En dónde dijiste, Reina? ¿En dónde? Alveolos. En los alveolos pulmonares, ¿no? Ahí es que se produce ese cambio, ese intercambio. Ese se llama intercambio de gases. Entonces, el intercambio de gases, ojo, es el proceso por el cual el oxígeno llega a la sangre, ¿no? Ese proceso se produce en los alveolos pulmonares, que son unos pequeños sacos, lo que yo le decía, unos pequeños sacos ubicados dentro de los bronquiolos. En estos sacos el oxígeno se disuelve, no me hagas bulla por ahí, se disuelve y entra en la sangre. Luego el dióxido de carbono que eliminamos llega a través de la sangre a los alveolos pulmonares y de ahí lo expulsamos del cuerpo. Ya ese es el proceso, ese intercambio de gases. A ver, ustedes, a ver, otra preguntita que no está acá. Ustedes en las fosas nasales, ustedes van a, si ustedes se tocan o siempre se han dado cuenta, hay como unos pelitos en las fosas nasales, unos vellos que se encuentran de ellos. ¿Para qué sirven esos vellitos? ¿Quién sabe? Para que no se meta ninguna suciedad. Exactamente. Eso impide que el polvo y bacterias ingresen por ahí, ¿no? Es justamente, toda esa parte tiene su porqué, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. Entonces, esos son los órganos de las vías respiratorias, ¿no? ¿No? Ese es lo que nos va a servir. A ver, ahora vamos a ver cómo es el proceso de la respiración. Y entonces, mira, la respiración o proceso de la respiración. A ver, atiendan al proceso de la respiración, ¿no? La respiración es un proceso involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque se produce sin nuestra voluntad. O sea, es algo que nosotros ahorita, por ejemplo, estamos respirando, ¿no? Nosotros respiramos, no hay ningún tipo de... o sea, si nosotros no queremos respirar... Nos damos cuenta, profesor. Claro, sí. O sea, yo de repente no quiero respirar, pero igualito voy a tener que respirar. No es así. ¿Ya? Entonces, pues es un proceso involuntario y es automático. O sea, yo estoy hablando y ya estoy respirando. Estoy comiendo, sigo respirando. Estoy durmiendo, duermo y también sigo respirando. Por eso es un proceso involuntario y automático. En el que se hace, se extrae, mira, lo que hemos dicho al principio, el oxígeno del aire inspirado. O sea, cuando entra el oxígeno del aire a nuestro cuerpo, se llama inspiración, inspirado, ¿no?
Entonces, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsa los desechos con el aire expirado. O sea, cuando yo respiro, estoy inspirado, inspiración se llama, y cuando boto el aire es la expiración. Ya, entonces, consiste en tomar oxígeno, el símbolo químico del oxígeno es la letra O, del aire y desprender el dióxido de carbono, pues su símbolo es CO2, que se produce en las células. Este proceso se produce en las células. Entonces, en el proceso de respiración, el aire ingresa por las fosas nasales, pasa por las vías respiratorias, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a los pulmones, ¿no? Este es todo el proceso de la respiración. ¿Ya? Repito, en la inhalación o inspiración es, ¿qué pasa cuando nosotros inhalamos? A ver, inhalen, inhalen, fuerte, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con sus costillas? Las costillas que suben, suben. ¿Ustedes se dan cuenta? Sus costillas suben para que el aire pueda entrar en los pulmones, ¿no? Y el diafragma, que es la parte de abajo, acá, esta parte se contrae y ampliando la parte pulmonar. Y cuando exhalamos, o sea, cuando eliminamos el aire, los músculos se relajan, las costillas se contraen y el aire sale del cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando respiramos, si ustedes se dan cuenta, las costillas suben, ¿no? Y expiramos, las costillas bajan. Ese es un proceso de la inspiración y expiración. Entonces, repito, cuando respiramos el aire, ¿cómo se llama? Cuando ingresa el aire a nuestro cuerpo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre que se le da? Inspiración, ¿ya? Inspiración. Inspiración. O sea, cuando el aire entra a nuestro cuerpo, se llama inspiración. Y cuando lo botamos, se llama expiración. ¿Ya? Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración. Botas el aire. ¿Ya? Acuérdense siempre. Uno, en inspiración, ¿qué gas ingresa? ¿Queremos que ingrese a nuestro cuerpo? El oxígeno. Y en la expiración, ¿qué gas expulsamos? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Eso es. Entonces ya saben, ¿no? Eso es así. Ya. Entonces ya sabemos cómo es el proceso de la respiración. Entonces, resumiendo, la respiración es un proceso por el cual se usa el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Este proceso se realiza en 2 etapas. La primera etapa es la inspiración y la segunda etapa es la expiración. ¿Ya? Si ustedes colocan la mano sobre el pecho, notarás cómo este se extiende y luego se contrae, ¿no? Esa es la respiración, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando observan a alguien que está durmiendo, ustedes pueden mirar, se estará respirando. Entonces, la manera de observar es cuando ustedes ven que su pecho
¿no? Se extiende, baja y sube, ¿no? Entonces estás observando que la persona está respirando, ¿ya? Cuando realizamos este proceso, un músculo llamado diafragma, que se encuentra en la parte inferior del pecho, cumple un papel muy importante, ¿no? Entonces, el diafragma es un músculo que cumple un papel muy importante en la respiración, ¿ya? En la respiración. Entonces ya sabemos todos los órganos del cuerpo, ¿no? Otra cosa que también me olvidé de mencionarles, en la laringe se encuentra el órgano de la fonación, o sea que nos va a permitir a nosotros hablar, ¿no? Es el órgano de la fonación. En la laringe se encuentran en la laringe se encuentran, ¿qué cosa? Las cuerdas vocales. Ajá, y el órgano de fonación. Sin eso no podríamos nosotros emitir sonidos. Hablar, ¿no? Eso es muy importante, eso, ¿ya? Entonces, esa es la laringe, ahí se encuentran las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, este es un resumen de lo que son los órganos del sistema respiratorio. Ahorita son 11:03, todavía tenemos tiempo. Ya. Sigamos. A ver, vamos a ver si ustedes han captado. A ver. ¿El aire por dónde ingresa? A ver, completa el gráfico. Voy. ¿El aire por dónde ingresa? El aire ingresa por los... Por las fosas nasales. Por las... Claro, por las fosas nasales, ¿no? Debe ser por las, no por los. Por las fosas nasales. Entonces, vamos a ponerlo acá, miren. Vamos a poner fosas nasales, ¿no? Fosas nasales. A ver, están atentos, fosas nasales. Ya. Y pasa por las vías, las vías que, por donde pasa el aire, ¿cómo se llama todo ese? O sea, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, ¿qué son esos? Vías respiratorias. Vías respiratorias. Respiratorias, ¿ya? Entonces, el aire ingresa por las fosas nasales, pasa por las vías respiratorias, que son, ya, sería, por ejemplo, la faringe. Faringe. Faringe, pues, nos dan para 3, vamos a poner faringe. Podría ser la tráquea y bronquios, ¿ya? Tráquea. No puedo poner tilde. Tráquea y bronquio. Tráquea y bronquios. Vamos a poner los bronquios. Ya, 3. Y finalmente llega a los... ¿Dónde llega? ¿Cómo se llaman las dos bolsas? Pulmones. Pulmones. Ya, entonces, mira, ve. El aire ingresa por las fosas nasales, pasa por las vías respiratorias, que son la faringe, tráquea y bronquios. Ahora vamos a relacionar
Vamos a relacionar, a ver, con una flechita o dos flechas. Flechas color verde vamos a utilizar. A ver, la tráquea, ¿a dónde irá? ¿Qué es? Cavidad por donde ingresa el oxígeno, contiene la glotis y la epiglotis, va desde la laringe hasta los bronquios. ¿Ah? ¿Qué será? Bronquios. No, tráquea, ¿dónde va? Va desde la laringe hasta los bronquios, ¿no? Creo que es esto. Ya. Si nos equivocamos, ya. Los pulmones, cavidades por donde ingresa el oxígeno, contiene la glotis, órganos principales del sistema nervioso, no puede ser, porque no pertenece al sistema nervioso. Acá debe ser órgano. Contiene. Claro, pulmones debe ser órganos principales del sistema nervioso. Pulmones no sería. Eso vamos a dejarlo para después, ¿no? A ver. Fosas nasales sería cavidades por donde ingrese el oxígeno, ¿no? Y laringe sería contiene la, ese sí contiene la glotis y epiglotis, ¿no? Ya. Y pulmones debe ser órgano principal del sistema, acá se han equivocado, debe ser del sistema, no, acá puedo poner Respiratorio. respiratorio, pues sino que acá se han equivocado, ¿ya? Vamos a corregir acá, voy a poner órganos, órganos principales del sistema respiratorio. Del sistema respiratorio, ¿no? Ahí sería. Entonces, ahí sí sería esto. Pulmones serían órganos principales del sistema respiratorio. Ahí ya estaría muy bien. Entonces, tráquea va desde la laringe hasta los bronquios. Pulmones, órganos principales del sistema respiratorio. Laringe, contiene la glotis y la epiglotis. Fosas nasales, cavidades por donde ingresa el oxígeno. ¿Por qué es importante el sistema respiratorio? ¿Quién me dice? ¿Una idea? Porque nos ayuda a llevar el oxígeno a los pulmones. Podría ser, ¿no? Ayuda, nos ayuda a llevar el oxígeno a las células se decía, células de nuestro cuerpo. Porque si llega a las células, llega... ¿Saben que las células están repartidas en todo el cuerpo? Entonces nos iba a llevar el oxígeno a las células de nuestro cuerpo. Listo. Entonces, luego entramos 5 minutos y ya vamos a copiar lo que es de la clase, ¿ya?